y Bueno, pues obviamente están todos de buena. muy buenos días a todos. Una disculpa por mis incapacidades técnicas, este, pero ya estamos todos conectados. Muy buenos días a todos, a todas y a todos. Vamos a iniciar una nueva videoconferencia de la red de transmisión de conocimiento de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL. En esta ocasión estaremos conversando en torno a una reciente publicación titulada El futuro de las oficinas nacionales de estadística, un llamado a la acción. Este documento fue elaborado por un grupo internacional de expertos en estadística y ciencias de datos en el marco del Grupo de Alto Nivel para la Modernización de las Estadísticas Oficiales de la Comisión Económica para Europa, por UNESE. En el texto se examina el papel histórico de las oficinas nacionales de estadística y los desafíos que enfrentan en un escenario de transformación tecnológica y social a nivel global. Frente a fenómenos como la inteligencia artificial, la multiplicación de las fuentes de datos y la disminución de respuestas en las encuestas en hogares y en todo tipo de encuestas, el texto llama a la acción para que las oficinas nacionales de estadística se adapten y sigan siendo relevantes en los próximos 10 a 20 años. Para abordar este tema tan relevante, hemos organizado una agenda con participantes de vasta trayectoria y experiencia en este ámbito. Para comenzar, tendremos el honor de contar con el editor ejecutivo de esta publicación, el señor Osama Rahman, quien nos entregará unas palabras de bienvenida. Y después, en representación de la División de Estadística de la CEPAL, un servidor, me voy a referir al proceso de elaboración del plan estratégico de la CEA, de la Conferencia Estadística de las Américas, para el periodo 26-35, que está próximo a concluir y cuyo contenido se relaciona directamente con los mensajes de esta publicación. Posteriormente, nuestro colega de la División de Estadística de Naciones Unidas, Luis González, nos va a presentar en detalle el documento. Luis no solo es uno de los coautores del documento, sino que también pues, es un colega que habla español y ha accedido amablemente a realizar la presentación a nombre del grupo. Una vez que tengamos esta presentación, tendremos un panel de discusión con la participación de la gerente del INEC de Costa Rica, Marta Esquivel, de la vicepresidenta del INEGI, Isabel Islas, del director nacional del INE, Iván Ojeda, y del asesor del IBGE de París, nuestro amigo perdón, no, de Iván Ojeda, director del INE de Paraguay, Iván Ojeda, y del asesor del IBGE, Simara Acevedo, en representación de este organismo en Brasil. Al finalizar tendremos un espacio para preguntas y respuestas, por lo que les invitamos a dejar sus comentarios en el chat. Este evento se va a realizar en español, pero comenzaremos con una breve intervención en inglés a cargo de nuestro amigo Osama Rahman, que Luis González traducirá al español. Over to you, Osman, you have the floor. Thank you very much. Can you hear me and see me? Yes, yes. Oh, perfect. I'm on my phone, so I'm not quite sure. So first of all, thank you for inviting me, and apologies that I can't stay for the whole webinar. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y lamento no poder quedarme durante todo el seminario. So I joined the Office for National Statistics just under 3 years ago, and that was the first time I had worked in a national statistical office. Yo ingresé a la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido, la ONS, hace casi 3 años y fue la primera vez que trabajé en una oficina nacional de estadística. Having worked in government, excuse me, for the last 23 years, I was aware of the work of the Office for National Statistics. I'd used its statistics and was aware of some of the modernization work it was undertaking. Y sin embargo, después de trabajar en el gobierno durante los últimos 23 años, ya conocía la labor de la ONS.
había utilizado sus estadísticas y estaba al tanto de algunos de sus procesos de modernización. Now, my background in government is actually as an economist, but also over the last 10 years, I've led on building modern data, statistics, and analytical platforms in the cloud, and using modern methods and modern data to update things. Mi formación al gobierno ha sido como economista y en los últimos 10 años me he dedicado también a liderar la construcción de plataformas modernas de análisis de datos y estadísticas en la nube utilizando métodos y tecnologías actuales. I was brought into the Office for National Statistics to lead the Data Science Campus, which is the office's innovation directorate. Y se me encargó en la ONS dirigir el campus de ciencia de datos, que es el centro de innovación dentro de la ONS. However, I found out that despite the great history of the Office for National Statistics and other national statistical offices in evolving through making use of modern technology, evolving methodological approaches, responding to societal change and needs, the ONS was facing challenges in terms of delivering on its innovation and modernization agenda. Sin embargo, me di cuenta de que a pesar de la gran trayectoria de la ONS y de otras oficinas nacionales de estadística en adoptar nuevas tecnologías, evolucionar en sus métodos y responder a cambios sociales y a las nuevas necesidades, la ONS estaba enfrentando dificultades para avanzar con su agenda de innovación y modernización. And as I started speaking to colleagues in various national statistical offices around the world, I found out that many of us were facing similar internal and external challenges. Y cuando empecé a conversar con colegas de otras oficinas nacionales de estadística en el mundo, descubrí que muchos de nosotros estábamos enfrentando desafíos similares, tanto internos como externos. So, under the auspices of the United Nations Economic Commission for Europe's high-level group on the modernization of statistics, I brought together an international group to think about the future of national statistical offices. Fue entonces que bajo el auspicio del Grupo de Alto Nivel para la Modernización de las Estadísticas de la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas, convoqué a un grupo internacional para reflexionar sobre el futuro de las oficinas nacionales de estadística. And we felt it was quite important to start with reiterating the history of national statistical offices and how they have evolved in their capabilities over time. Y nos pareció importante comenzar repasando la historia de las ONES y la evolución de sus capacidades a lo largo del tiempo. We then looked at some of the challenges that national statistical offices are currently facing and some of the opportunities that are available to them, finishing with what we call a call to action. Y luego analizamos algunos de los desafíos que enfrentan actualmente y también exploramos las oportunidades que tienen por delante para cerrar con un llamado a la acción. Now, I'm not going into any of the content in detail, as you will hear about that from my good friend Luis, who is also helping me out immensely by translating for me. So, no voy a entrar en detalles sobre el contenido porque van a escucharlo directamente en la siguiente presentación de un servidor. But I will say one last thing. We purposely referred to what we have written as a call to action and not a strategy or a plan. And that's because we don't offer solutions, but we raise some of the issues that we think national statistical offices need to address to move forward. Solo quiero acabar diciendo que escogimos el título Llamado a la Acción de manera muy intencional. Aunque no proponemos soluciones concretas, sí planteamos una serie de cuestiones que creemos que las oficinas nacionales de estadística deben abordar para avanzar. Now, there are many people who've been involved in developing the call to action. I won't name all of them, and they're named in the, if you look at the paper, they're all named, but I will name four. Alison Bailey and Joe Green from the Office for National Statistics, and In Kyung Choi and Andrew Tate from the United Nations Economic Commission for Europe. Hay muchas personas que participaron en la elaboración de este llamado a la acción y no voy a nombrarlas a todas, pero sí quiero mencionar a cuatro. A Alison Bailey y a Joe Green de la ONS y In Kyung Choi y Andrew
Tate de la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas. And the four of them kept us on track, organizing meetings, dealing with questions, and did a huge amount of editing work. And without them, this work just would not have happened. Ellos cuatro fueron fundamentales, organizaron las reuniones, respondieron preguntas y realizaron una enorme labor de edición. Sin su trabajo, este esfuerzo no habría sido posible. And with that, over to Luis, who's going to take you through some of the issues we address in the paper. And after that, I hope you have a very good, energetic, and vibrant debate. Muchas gracias y espero que tengamos un debate muy animado. Primero, una aclaración. Continúa Rolando por parte de la CEPAL. Thank you very much, Osama. It was a pleasure to hear from you these words. And now, on behalf of the Statistics Division of ECLAC, I'm going to make a presentation about the program that we are going to conduct for the next statistical next 10 years in the process for the Statistical Conference of the Americas. Voy a compartir mi pantalla. I think esta es. Share. ¿Se ve mi pantalla? ¿Se ve mi pantalla? Vemos tu pantalla, pero como, digamos, tu versión de trabajo, digamos, la de speaker. A ver. ¿Así? No. Parece que está cargando. No. Es la opción de abajo, No. la de duplicar. Si gusta puede dar en duplicar y se va a replicar en ambos. A ver. ¿Así? Ahí sí, Listo. Ahí se ve bien. Perfecto. Ok. Bueno, lo que vamos a presentar ahora es el proceso del plan, lo que hicimos para el proceso del plan estratégico que se someterá a consideración en el próximo periodo de la Conferencia Estadística de las Américas para el plan decenal de la conferencia a 10 años. Muy rápido hubo un grupo que se conformó, un grupo asesor, en el que estuvieron participando diferentes colegas, países, conformado por los países Argentina, Belice, CARICOM, representando a los países del Caribe, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Dominicana, estuvieron en este grupo asesor apoyando todo este proceso para este nuevo plan. La metodología se hicieron 14 entrevistas a profundidad con países que presidieron la CEA, con miembros del actual comité ejecutivo, con expertos en estadística regional, y mandamos un cuestionario también a todos los países con 24 preguntas. Los resultados, pues bueno, fue una alta valoración de las actividades frente a los desafíos regionales. Califican la mayoría de los países la pertinencia del trabajo de la conferencia. El Caribe muestra un menor nivel de valoración asociado fundamentalmente a las barreras idiomáticas, al tema no solamente del idioma, sino también de los tamaños de las oficinas estadísticas. Se reconoce mucho las acciones de la red de transmisión de conocimiento como aportes claves, así como la ley genérica que se llevó a cabo durante este periodo anterior, 2015-2025, y el Código Regional de Buenas Prácticas. Hay avances en las capacidades y en la organización de la cooperación regional. Se destaca el aporte al desarrollo de las capacidades técnicas mediante la RTC y los grupos de trabajo, el apoyo recibido en organización interna y en los marcos institucionales, y la cooperación regional resultó muy bien evaluada, si bien se perciben desafíos en la integración del Caribe y en la representación regional. Espero que las nuevas tecnologías nos permitan mejorar este trabajo. Resultados de la evaluación, igual del plan estratégico, el mecanismo de trabajo
es bien valorado con oportunidades de mejora. Las oficinas de estadística aprecian participar en los grupos de trabajo, aunque enfrentan limitaciones de recursos. Se reconoce el rol clave de las agencias internacionales como secretarías técnicas de los grupos de trabajo, y como desafíos, pues es el seguimiento de los grupos de trabajo, la inclusión de las oficinas con menos recursos o las barreras idiomáticas y la mayor conexión de los productos con el quehacer institucional de las ONES. En términos de las capacidades de capacidades estadísticas, las oficinas nacionales de estadística identifican fortalezas en la calidad de los productos estadísticos y metodologías de producción, pero debilidades en la disponibilidad de recursos financieros y tecnológicos. Los marcos normativos los encuentran débiles, hay una escasa coordinación y recursos limitados. En particular, se refieren en nuestra región a las leyes desactualizadas que limitan la autonomía o independencia y la cooperación con las diferentes entidades del gobierno, de los gobiernos en los países. Una fuerte inestabilidad institucional por alta rotación y escasez de personal, y la competencia con actores privados tensiona a veces la percepción pública del accionar de las oficinas estadísticas. Estos son los resultados del diagnóstico que tuvimos. También hay restricciones presupuestarias que frenan la modernización y el crecimiento. Se priorizan tareas básicas, quedando rezagadas los temas que tienen que ver con la innovación y la capacitación. Los países de ingreso medio enfrentan barreras para obtener financiamiento externo, y hay una fragilidad financiera que debilita la producción estadística y el ciclo presupuestario. Nada nuevo bajo el sol, y muchos países, no solamente de nuestra región, sino del mundo, están enfrentando esta misma situación. También hay dentro del diagnóstico, pues hay un problema con la transformación digital que es incipiente y desigual. Avances como la inteligencia artificial, el Big Data o sensores satelitales son limitados aún en nuestra región. Hay brechas en infraestructura y capacidades técnicas, y urge una estrategia de innovación digital sostenible y pertinente en la región que le dé fortaleza a esto. Entonces, los principales desafíos que vieron las oficinas de estadística tienen que ver con gobernanza y normativas, con el uso de registros administrativos, con innovación metodológica y tecnología, la capacitación y retención de personal, la comunicación y difusión de datos y el aprendizaje de buenas prácticas internacionales. Y ante eso, el programa 2635 ha fijado una propuesta sobre 4 ejes estratégicos. 1, el fortalecimiento institucional. El segundo, innovación y modernización. El tercero, accesibilidad y comunicación estratégica. Y el cuarto, la consolidación de la cooperación regional. Muy rápido me referiré a ellos. Fortalecer el primer eje, fortalecer la institucionalidad de los sistemas estadísticos nacionales mediante marcos normativos actualizados, financiamiento sostenible y equipos técnicos cualificados. Y tiene varios subcapítulos: actualizar marcos normativos, fortalecer la gobernanza de datos con enfoque en ética, confidencialidad y seguridad, implementar los códigos regionales de buenas prácticas en las oficinas nacionales de estadística, desarrollar estrategias sostenibles de financiamiento interno y externo, impulsar la capacitación continua de tecnologías emergentes e ciencias de datos, y promover políticas públicas para atraer, desarrollar y retener el talento profesional. El segundo eje es modernizar las capacidades estadísticas mediante tecnologías innovadoras, nuevas fuentes de datos y atención a temáticas emergencias. Tiene que ver con desarrollar e implementar tecnologías avanzadas en la producción estadística
integrar registros administrativos y fuentes no tradicionales, articular información estadística y geoespacial con herramientas especializadas, actualizar conceptos, métodos y operaciones según estándares internacionales, visibilizar temáticas emergentes, como pueden ser el cambio climático, desigualdades, movilidad, etcétera, migración, y promover datos desagregados. Incorporar de manera transversal la perspectiva de género, etnia y diversidad en metodologías de cooperación técnica. El tercer eje tiene que ver con la consolidación de las estadísticas oficiales como un bien público, promoviendo su acceso, comprensión y uso de todos los sectores de la sociedad. Y para eso lo que propone es mejorar la difusión, accesibilidad y visualización de datos, adoptar estándares de datos abiertos para facilitar su uso e interoperabilidad, impulsar la formación y alfabetización de la estadística para públicos diversos y fomentar la participación de sociedad civil, sector privado y academia en la mejora de la información. Y el cuarto eje tiene que ver con posicionar a la región como un referente internacional en cooperación, integración y aprendizaje estadístico, fortaleciendo los vínculos entre los países de América Latina y el Caribe. Con esto, lo que queremos es consolidar la RTC, la red de transmisión de conocimiento, y los grupos de trabajo como espacios de aprendizaje colaborativo con inclusión a los países del Caribe, reforzar la participación y liderazgo regional en foros globales, establecer mecanismos de cooperación entre países para proyectos conjuntos y armonizar procesos e instrumentos para mejorar la comparabilidad y fortalecer la integración regional. Estos son los 4 ejes que se han propuesto y que se someterán a consideración. Se han sometido después de una amplia revisión como el plan de trabajo el 2026-35 y lo que estamos presentando ahora pues es la propuesta de se va a someter a la Conferencia Estadística de las Américas. Yo con esto termino esta parte de introducción y quisiera pasarle la palabra a Luis González para que nos haga la presentación del documento El futuro de las Oficinas Nacionales de Estadística, un llamado a la acción. Adelante, Luis, tienes la palabra. Muchas gracias, Rolando. Ahora veo solo compartir mi pantalla, si me permiten un segundo. En la parte de abajo dice share. No sé si ya ven mi pantalla, debería estar viniendo ya. Me cuentan cuando ya están. Bueno, mientras aparece, que espero que sea pronto. Sí. ¿Se ve? Se ve, está la agenda y el documento. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación y es un gusto unirme a este seminario a nombre del grupo que se reunió a través el año pasado, parte de este año, para reflexionar y generar este documento bajo el liderazgo del grupo de alto nivel de la Comisión Económica para Europa y con la edición ejecutiva de Osama. Entonces, lo que voy a presentar hoy es un panorama general del contenido de este reporte. Todas estas filminas que voy a presentar son contribuciones de todos los colegas que contribuyeron a producir este reporte, así es que el crédito va para ellos directamente. Primero, sobre la historia y el papel de las estadísticas oficiales.
Las estadísticas oficiales evolucionaron como un bien público a partir de los esfuerzos que permitieron la consolidación gradual de su independencia profesional. Avances claves como el muestreo basado en probabilidades, las clasificaciones estandarizadas y marcos integrales como el sistema de cuentas nacionales se volvieron esenciales para producir datos fiables y comparables. Y las ONES siempre han impulsado la adopción de nuevas tecnologías, desde las máquinas de tarjetas perforadas de Hollerith en la década de 1890, pasando por los computadores electrónicos en la mitad del siglo pasado, hasta la era del Internet en los años 90 y el uso actual de tecnologías de aprendizaje automatizado e inteligencia artificial. En los últimos 30 años el campo ha pasado a depender principalmente de depender principalmente de encuestas a integrar datos administrativos, como explicaba Rolando, a explorar el Big Data para mejorar la calidad y la oportunidad y la eficiencia de los productos estadísticos. Y gracias a esta larga historia, hoy existe un sistema estadístico global que permite armonizar prácticas, codificar principios éticos que son la base para que tengamos confianza, para que el público confíe en las estadísticas oficiales. La base de las estadísticas oficiales se construyó sobre innovaciones tecnológicas y metodológicas desde muy temprano para la realización de censos y las primeras propuestas de métodos de muestreo. La cooperación internacional se formalizó con la Comisión bajo la Liga de las Naciones y se consolidó con la creación de la Comisión Estadística de Naciones Unidas en 1946. Y en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial, esta era impulsó una gran estandarización. Se adoptaron herramientas tecnológicas, el primer sistema de cuentas nacionales en 1953, las primeras recomendaciones globales para censos también en la década de los 50, y la adopción de los principios fundamentales principios fundamentales de estadísticas oficiales en 1994, codificó la ética de trabajo estadístico en el momento exacto cuando Internet comenzaba a revolucionar la difusión y el acceso a los datos. Y hoy nos centramos en integrar nuevas fuentes de datos, aprovechar tecnologías avanzadas, como les decía, la inteligencia artificial, para mejorar la oportunidad, la relevancia y para enfrentar los desafíos de esta nueva era. Este trabajo de las ONES tiene una base sólida y reconocida internacionalmente en los principios fundamentales. Y estos principios están codificados en las leyes estadísticas nacionales y dan origen a nuevos valores fundamentales: imparcialidad, transparencia, independencia profesional, valores que no son solo ideas abstractas, sino que los ponemos en práctica mediante rigurosos marcos de calidad, códigos de buenas prácticas, como los que se muestran aquí en la pantalla. Esto garantiza la solidez de los métodos, la seguridad de nuestros datos y la fiabilidad y la comparabilidad de nuestras estadísticas a través del tiempo. Ahora, déjenme dar un resumen muy rápido de lo que el reporte encuentra como los retos externos que enfrentan las oficinas nacionales de estadística. La relación de las ONES con la sociedad se entiende mejor como un contrato social, un ciclo basado en la confianza y obligaciones mutuas. Como muestra el diagrama, el público proporciona datos confiando en que los utilizaremos responsablemente, y a cambio tenemos el deber de proporcionar estadísticas de alta calidad y cumplir con los más altos estándares éticos. Sin embargo, este contrato se está poniendo a prueba cada vez más debido a importantes cambios sociales. Nos enfrentamos a serios desafíos como un mayor deseo público de privacidad, la disminución de la cohesión social y una drástica caída en las tasas de respuesta en las encuestas. Y esta relación también se está volviendo más indirecta y sutil. A medida que dejamos atrás las encuestas tradicionales para utilizar nuevas formas de datos, datos alternativos, debemos ganarnos proactivamente la aceptación social. El público necesita confiar no solo en cómo los encuestamos, sino también cómo adquirimos y utilizamos éticamente los datos de terceros. Por lo tanto, mantener la confianza pública es fundamental para el futuro de las oficinas nacionales de estadística. Pero, ¿cuáles son los cambios que afectan la relación entre las ONES y la sociedad? En el informe se analizan 10 grandes cambios en distintos ámbitos: social, político, de valores, tecnológico, económico, ambiental.
Una megatendencia es hacia la polarización y el populismo. Esto crea un entorno muy desafiante para las zonas, particularmente si los responsables de políticas tienden a prestar menos atención a la evidencia empírica, o si sectores de la sociedad quedan atrapados en burbujas de información y pierden el interés o la confianza en la objetividad de los datos. El reto de las ONS se multiplica. El público debe poder confiar en las zonas, tanto en el manejo apropiado de sus datos como en la calidad de las estadísticas oficiales que producen. Y por su parte, las zonas deben ser capaces de ofrecer servicios de alta calidad y demostrar que merecen la confianza del público. Esta diapositiva ahora muestra cómo los retos, los cambios sociales se transforman en retos concretos, en tres áreas clave. Primero, retos de medición. Nos enfrentamos a una creciente dificultad para medir fenómenos modernos complejos. Por ejemplo, evaluar la situación económica de un país ahora debe mirar más allá del PIB tradicional para incluir medidas de sostenibilidad ambiental y de la economía digital. Segundo, retos operativos. Nuestro trabajo diario se está volviendo más difícil. Nos enfrentamos a una drástica caída en las tasas de respuesta a las encuestas, a la vez que necesitamos modernizar nuestra infraestructura de tecnologías de información y contratar nuevos talentos, a menudo con presupuestos cada vez más reducidos. Y tercero, los retos de naturaleza ética. Las nuevas tecnologías y fuentes de datos crean nuevos dilemas que nos obligan, por ejemplo, a preguntarnos constantemente cómo equilibrar el derecho a la privacidad del público con los beneficios del uso de nuevos datos y cómo garantizar que los algoritmos de inteligencia artificial no perpetúen sesgos y discriminaciones. Entonces, ¿cuál es el impacto final de estos desafíos? Estos se traducen en una tensión fundamental entre la relación de las zonas con la sociedad. Este diagrama muestra el ciclo negativo que estos desafíos pueden crear. Por un lado, los retos de medición, operativos y éticos que enfrentan las zonas se vuelven más complejos, y por el otro lado, el público es cada vez más reacio a proporcionar sus datos y a confiar en nuestros servicios. Y esto daña el ciclo de confianza del que hablamos anteriormente. Esto genera una dinámica que es central comprender para nuestro futuro. Debemos encontrar nuevas maneras de adaptar nuestras operaciones, de reforzar nuestros compromisos éticos, con el fin de garantizar la solidez de esta relación vital entre las ONGs y la sociedad. Pero no todo es negativo, desafíos. También existen fortalezas y oportunidades que hay que aprovechar. Y eso se dedica al tercer capítulo de la tercera sección del reporte. Uno de las mayores fortalezas de las ONGs reside en el consenso internacional sobre nuestros principios rectores. Los principios fundamentales de estadísticas oficiales de Naciones Unidas son el pilar de nuestro trabajo. Como se muestra en este diagrama, estos principios garantizan la pertinencia, la imparcialidad, el rigor profesional, el rigor científico, así como la confidencialidad y la transparencia de los datos que manejamos, y constituye un marco acordado internacionalmente que genera confianza pública. Esto es lo que distingue a las zonas de cualquier otro proveedor de datos y constituye la base de nuestra posición única en la sociedad. Estos principios no existen en el vacío. Las ONGs los ponen en práctica mediante un uso riguroso de estándares que abarcan todos los aspectos de la labor estadística. Estándares de calidad para garantizar la fiabilidad de los resultados, estándares de seguridad, gestión de riesgos y confidencialidad que protegen los datos que se les confían a las ONGs, estándares metodológicos que permiten la comparación de datos a través del tiempo y entre países. Y esto permite a las oficinas nacionales de estadística colaborar eficazmente unas con otras, manteniendo una alta integridad y responder a nuevos desafíos con soluciones probadas e interoperables. Así pues, podemos decir que las ONGs se encuentran en una posición privilegiada para convertir los desafíos modernos en oportunidades, superando los riesgos e innovando en la forma en que respondemos. Podemos clasificar estas oportunidades igual en tres áreas principales. Primero,
las nuevas fuentes de datos. Tenemos la oportunidad de desarrollar marcos para incorporar de forma responsable nuevos datos no tradicionales del sector privado. Podemos utilizar nuestras experiencias para establecer nuevos estándares de calidad y estándares de metadatos, para validar estas fuentes y generar estimaciones más oportunas y granulares. Segunda oportunidad es la que ofrecen nuevas herramientas y métodos. Podemos aprovechar tecnologías como de aprendizaje automático, de inteligencia artificial, para abordar tareas complejas. Gracias al rigor estadístico de las ONES, estos son el organismo gubernamental quizá más adecuado para evaluar la calidad de estos modelos y cuantificar su incertidumbre, garantizando así su fiabilidad y su interpretación. Y finalmente, las oportunidades que se derivan de las nuevas formas de comunicación. Las ONES ahora pueden utilizar herramientas tecnológicas avanzadas para comunicarse con el público, realizando o produciendo mejores visualizaciones, infografías, haciendo que la información compleja sea accesible, garantizando que nuestros datos informen eficazmente tanto a los responsables de políticas como a la ciudadanía. Y concluimos con un llamado a la acción. Este es un llamado a cambiar en vista del panorama actual. Como un resumen, existen motores del cambio muy importantes en este momento, relacionados con cambios en la cohesión social, cambios demográficos, cambios en la forma en que el público valora la privacidad, cambios competitivos, la relación entre diferentes actores de la sociedad, cambios tecnológicos. Y esto se traduce, como veíamos, en retos de medición, de operaciones, de ética, y en fortalezas fundadas en los principios fundamentales de estadísticas oficiales, en el rigor estadístico, de nuestros marcos, de nuestros estándares, y sobre todo en la experiencia de trabajar con los datos por décadas. Y esto nos invita a considerar cuáles serían las implicaciones de no tomar acción, de mantener el pulso y resistirse al cambio. Existe un riesgo grave de que las ONES pierdan relevancia, que las estimaciones no sean suficientemente oportunas, que las tasas de respuesta continúen su caída y que los tomadores de decisión recurran cada vez más a fuentes alternativas de información con resultados cuestionables y que en última instancia los ciudadanos se vean afectados por decisiones que no están bien informadas y no contar con la transparencia sobre su propio destino. Entonces hay varias opciones que este llamado a la acción incluye. Es adaptarnos a utilizar fuentes alternativas, incluyendo los datos no estructurados, a trabajar para una mejor integración de estos datos, para explotar al máximo el poder de sumar, de combinar diferentes fuentes. Adoptar nuestras operaciones para ser más eficientes, utilizando aprendizaje automatizado, inteligencia artificial, para que nuestros equipos de profesionales se puedan dedicar a las tareas que realmente son de alto valor y interactuar más con nuestros usuarios, utilizando esta interacción para refinar cómo los modelos de lenguaje y cómo ayudan a hacer que las estadísticas sean más accesibles y cómo podemos hacer que nuestros datos también sean utilizables por estos agentes de inteligencia artificial. Y colaborar, alianzas mutuamente benéficas con otros campos profesionales y con diversos grupos que son titulares de datos, que son poseedores de datos. También necesitamos adaptar nuestros estándares estadísticos, que son una de nuestras grandes fortalezas. A la vez que aseguramos el rigor estadístico, estos estándares tienen que cambiar con los tiempos. Y también otra forma de evolucionar en la que debemos poner
gran atención, es en la expansión del papel que juegan las ONEs en el ecosistema de datos y en la sociedad en general. Con lo que tiene que ver con la gestión responsable de datos, la prestación de servicios a otras instituciones, la alfabetización en datos para ciudadanos y para organizaciones, la promoción de principios y estándares y el codiseño de productos estadísticos. También en lo que respecta a la confiabilidad, que sigue siendo una piedra angular de nuestra labor, la protección de la privacidad, nuestro rol en la protección de la privacidad, de la confidencialidad y de la seguridad de los datos. Y también expandir nuestro rol en cuanto a la disponibilidad de información de calidad, incluyendo datos no producidos por la ONU, producidos fuera de las ONU. Otro eje en el que debemos evolucionar es en cuanto a infraestructura y cultura. La infraestructura tecnológica, soluciones de código abierto, procesos analíticos reproducibles, las famosas RAPs, soluciones basadas en tecnologías de inteligencia artificial, de Big Data. Todo eso es esencial en la evolución de nuestras organizaciones. Pero no solo la parte tecnológica, sino también, y quizá más importante aún, el cambio cultural. Superar las inercias, de seguir haciendo las cosas como las hemos hecho por años, estar más abiertos y ser más transparentes para mantener la confianza de los ciudadanos, con comunicación clara, con comunicación que es fácilmente comprensible, accesible, con una capacidad de dar respuesta a las necesidades emergentes, desarrollando nuevos productos y también, esto es algo que a veces olvidamos, retirando productos que son obsoletos. Y finalmente, evolucionar hacia adentro, ¿no? Fortaleciendo las habilidades y competencias de nuestros propios equipos, con nuevas habilidades digitales y conocimientos sobre nuevos métodos estadísticos. Y en resumen, las ONEs creemos que están bien posicionadas para prosperar en el nuevo ecosistema de datos. Son instituciones confiables, con un historial de adaptación, con habilidades de datos esenciales para el mundo digital, pero debemos evolucionar para seguir siendo relevantes. Debemos adoptar nuevas fuentes de datos y tecnologías, conectarnos con los usuarios de datos, con el público, ofrecer resultados que no son solo para los ojos humanos, sino también preparados para los agentes de inteligencia artificial que están ya aquí. Y el cambio debe ser impulsado por las personas, no por la tecnología. Con esto les agradezco por su atención y nuevamente quisiera llamar su atención a la contribución del equipo que formó parte de este esfuerzo para generar el reporte. Fue una labor colectiva sumamente enriquecedora. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Gerardo, por la presentación. En el ánimo del tiempo voy a pasar a los comentarios de nuestros excelentes panelistas. Y yo quisiera hacerles una pregunta a cada uno, una pregunta general a cada uno de ustedes, para que me digan primero, ¿cuál es la reacción inicial que tienen sobre la presentación de este documento? ¿Qué les gustó? ¿Qué les impactó de las directrices que se proponen? ¿Y cuál consideran que es el principal desafío externo al que se están enfrentando actualmente las oficinas nacionales de estadística en nuestra región? Entonces, le voy a pasar primero la palabra a la directora gerente del INEC de Costa Rica, a Marta Esquivel, para que nos haga sus comentarios. Por favor, Marta, buenas tardes. Buenos días. Buenas tardes. Buenos días para Costa Rica. Buenos días y buenas tardes a todos. Don Luis Gerardo, en el nombre de todo el grupo que trabajó, muy agradecida. La impresión de este documento para mí fue impactantemente realista y visionario por la agresividad que amerita. Prácticamente, como dijo Osama, muy bien que no lo hiciera como un plan de trabajo, sino como una guía. De hecho, yo lo vi
como una guía para la evolución. De lo que más me impactó entre las directrices es la urgencia de la adaptación de nuestras organizaciones por unas más flexibles, abiertas y ágiles. El tema de innovación, sin duda, el desarrollo del talento humano y la comunicación. Lo que en mercadeo también muchos conocemos como consumer centric, realmente dedicarnos a conocer, interactuar con los distintos segmentos de usuarios. El desafío externo que elegí, don Rolando y compañeros, como el que más me preocupa, es en el ámbito ético y es el mantener la confianza del público. Esto por falta de criterio técnico en la población para interpretar y diferenciar la calidad entre la multiplicidad de datos que hay versus el que tiene rigurosidad estadística. Eso nos llama a más alfabetización de datos. Por ahí ese es el término que conocemos. Es irónico la dicotomía que hay entre todo lo que se riega en redes sociales por parte de la ciudadanía y al mismo tiempo todo lo que quieren proteger. Y por último, el tema de posicionar más las oficinas. Es una labor que trasciende de lo riguroso técnico que hemos sido siempre a elaborar una habilidad más mercadológica, diría yo, en nuestras oficinas, al punto de establecer o sentarnos sobre esas fortalezas ya citadas. En particular, apuesto por vendernos como más fuerte, como un bien público de beneficio de corto, mediano y largo plazo para las sociedades. Eso por el momento, don Rolando. Muchas gracias. Me quedo con esta parte, Marta, de comentar de apostar, hacer un bien público en beneficio de la sociedad, ¿no? Que eso es muy interesante. Le pasaré la palabra ahora al director del INE de Paraguay, a Iván Ojeda, para que nos haga sus comentarios. Adelante, Iván. Muchas gracias, Rolando. Felicitaciones por la iniciativa y por la presentación brillante también de Luis de este tremendo documento. Creo que es un documento oportuno, ya como decía la colega, que viene un poco a hacer una invitación a evolucionar a una velocidad también rápida por parte de nuestras oficinas nacionales de estadística, buscando siempre el equilibrio de generar más información en el menor tiempo, manteniendo los principios básicos de estadística. También se evidencia que existe una competencia asimétrica entre nuestras oficinas y también el sector privado. Ese sector privado que tiene motores tecnológicos que tienen mucha inversión detrás, que evidencian las asimetrías entre nuestras oficinas y también el sector privado. Otra cuestión es que las ONEs hoy tenemos que trabajar para un nuevo cliente que no es humano, para los motores de búsqueda. Entonces, toda nuestra información también tenemos que enfocarla en cuanto a la difusión para hacer frente a esa demanda de los motores de búsqueda que nos posicionan o pueden posicionarnos, digamos, en la información con el cliente, el usuario técnico, pero también el ciudadano que no es técnico. Y por sobre todo también hacer frente a este nuevo escenario de populismo, de polarización y de posverdad en un ecosistema de redes sociales que a veces parecen redes antisociales, y por supuesto los medios de comunicación que muchas veces representan a grupos económicos más que a una prensa libre. También, finalmente, en esta parte, la desaparición de la cohesión social. Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos que tener una mayor cohesión como sistema estadístico nacional para hacer frente a esa gran demanda de información que termina, digamos, exigiendo cada vez más a la oficina.
y por supuesto también la importancia de dar a la comunicación su lugar preponderante a la hora de difundir la información y de también trabajar por la reputación de nuestras oficinas. En cuanto a los desafíos externos, creo que decía la consulta, ¿cuál es considerar el principal desafío externo que enfrentan las oficinas nacionales de estadística? En un mundo en permanente cambio, creo que la constante acá es el cambio y nuestro desafío es sistematizar nuevas fuentes de información más allá de solamente aquellas fuentes tradicionales. Explorar todos los recursos tecnológicos con el desafío de cuidar la privacidad de la información de las personas sin perder comparabilidad, calidad y oportunidad del dato. También romper esas barreras entre el individualismo y la falta de cohesión social con la necesidad de tener mayor información fiable. Finalmente, contar con los recursos necesarios. Nuestras oficinas creo que tenemos en común también que siempre nos faltan más recursos, de ahí la importancia también de abordar o de potenciar el uso de registros administrativos. Y finalmente, hacer frente a la desinformación y a la posverdad. También tenemos que sistematizar la difusión, no solamente la producción, sino que ¿por qué no sistematizamos también la difusión y llenamos, digamos, el espectro de información también con información de nuestras oficinas nacionales de estadística? Me quedo con eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Iván, por tus comentarios. Ya los dos que han participado han hecho referencia también a los temas de comunicación, que eso es fundamental en cómo fortalecer este espacio. Le pasaré la palabra a Isabel Islas, vicepresidenta de Información Geográfica y Medioambiental del INEGI de México. Adelante, Isabel. Muchas gracias, Rolando. Pues siempre es difícil pasar después de los colegas, porque ya me ganaron algunas de las cosas que tenía anotadas. Y a ver, yo creo que coincido con Marta respecto a una cosa que me parece súper importante, es este sentido de urgencia. Digamos, no solo es poner un panorama de en dónde estamos parados y las dificultades a las que nos enfrentamos, sino que necesitamos ser conscientes muy rápido. Y yo creo que una cosa que es bien importante en el documento es que no te habla de que necesitas adaptarte, sino que requieres transformarte. Y eso en sí mismo, esa diferencia entre adaptación y transformación, lo hace un reto aún más grande. Y si ese reto lo tenemos que hacer con urgencia, digamos, lo que tenemos enfrente no es menor, pero creo que este tipo de discusiones y diálogos y documentos sin duda nos ayuda, uno, a saber que no estamos solos, dos, encontrar soluciones comunes, y tres, pues que un poco dentro de lo que dice el documento es cómo la cooperación entre países puede ayudar, o sea, puede ser una piedra angular para lograr que esta transformación de las oficinas nacionales de estadística se dé mucho más rápido. Entonces, creo que eso es sumamente importante. Esto que también es muy relevante de cómo cambias al interior, o sea, es un tema de cambio cultural, de cómo cambias de una lógica de producción a una lógica de impacto, entendiendo, y ahí es donde coincide el asunto del impacto, pues no nada más las oficinas nacionales de estadística deben dedicarse a producir información, sino a acercarla a las y los usuarios. Y eso implica tener, digamos, tareas con las cuales no necesariamente estamos familiarizados en las oficinas nacionales de estadística. A lo mejor nosotros pensamos que estamos comunicando muy bien poniéndolo en un sitio de internet, pero sin duda eso no es suficiente. Y eso no es suficiente, y lo ligo con el tema del factor externo, que el riesgo externo no es suficiente porque hoy estamos compitiendo con otros actores que generan información, como ya decía Iván, con capacidades distintas. Para empezar, casi todos ellos con una oficina de marketing que se dedica de tiempo entero a saber entender al cliente, y en función de clientes o de una cartera de clientes hacen una estrategia de comunicación.
Y eso es en parte lo que tenemos que hacer. O sea, creo que a estas alturas no hay duda que nuestro producto como estadística oficial es el mejor producto del mercado, pero no es suficiente con que nosotros lo sepamos, sino necesitamos hacer que los clientes allá afuera lo sepan y lo valoren. Y eso la única manera es pues vía acciones por alfabetización, por cultura de la estadística, por nosotros hacer un esfuerzo más fuerte por comunicar. Y comunicar, pues implica un montón de cosas, desde tener estándares de metadatos mejores para tener mayor interoperabilidad y mucho más transparencia, echar mano de incluso nosotros de inteligencia artificial para tener chatbots en nuestras plataformas que ayuden a resolver dudas de usuarios no especializados, que hoy a lo mejor son los más, digamos, los menos atendidos por las oficinas nacionales de estadística, pero ahí necesitamos encontrar, porque es otra cosa que reconoce el mismo informe. Hoy la ciudadanía no está sentada a esperar que le llegue la información, sino la busca. Tenemos ciudadanía más activa, con más hambre de información, pero ellos todavía no necesariamente tienen esto de discernir entre qué información es la de mejor calidad. Y ahí es donde creo que necesitamos jugar un papel sumamente importante. Pues, ¿qué otra cosa? Creo que de entrada, pues esos desafíos y cosas que realmente me parecen muy relevantes del informe. Muchas gracias, Isabel. Resalto el tema de cómo adaptarnos al cambio del surgimiento de las redes sociales, la tecnología, la información y cómo tenemos que buscar, más que adaptarnos, transformarnos en ese tipo de actividades. Le paso la palabra ahora a nuestro amigo Simara Acevedo para que nos dé sus comentarios. Adelante, Simar. Estás en mute. Estás sin sonido. Muchas gracias, Rolando. Buenas tardes a todos y a todas. Excelente presentación de Luis Morales. Muchas gracias por la invitación para participar en este evento. Es un honor contribuir con las discusiones importantes del futuro de las zonas. Me gustaría elogiar a la iniciativa de producir esse documento, extremamente relevante neste momento. As oficinas nacionais de estatísticas enfrentam desafios significativos, como a desinformação, uma competição muito forte com os provedores de dados privados e com a caída das taxas de respostas nas encuestas. Encuestas econômicas, sociais, e existe uma busca muito forte de fontes alternativas e adaptação contínua. A capacidade de inovar e manter a confiabilidade destacada muito fortemente no documento é crucial para os INES, para que eles continuem sendo provedores independentes e confiáveis de dados, e por isso o documento fala muito nos princípios fundamentais que é a nossa grande fortaleza, né? A primeira reação que tenho é um reconhecimento de que estamos diante de um problema gigante e necessitamos estar unidos. Por isso concordo com o que falou a colega. Necessitamos estar unidos, necessitamos ser estratégicos, necessitamos permanecer alinhados com os nossos princípios como Instituto Oficial de Estatísticas, e o documento está... E esta reunião também são sinais que estamos fazendo o correto, discutindo o problema. Outro ponto importante é o reconhecimento da urgência, da importância de transformar os INES para que possam enfrentar esses desafios. O que mais impactou foi a insistência da necessidade de modernizar as capacidades dos institutos e adotar tecnologias inovadoras
e com certeza fortalecer a colaboração internacional. A visão de los ONEs devem converter-se em centros de excelência de dados, uma cultura de inovação, transparência, agilidade. E isso está muito alinhado profundamente com a nossa missão acá no IBGE. E o documento reforça a ideia de que devemos ser proativos na adaptação, não só reaccionar aos cambios, e que a inversão na capacidade humana e tecnológica é fundamental para manter a relevância e credibilidade das nossas estatísticas. O documento também menciona a necessidade de que as oficinas contem com um financiamento de recursos adequado. Esse, para mim, é o grande problema, que os recursos são finitos, então esse é um problema muito forte, e o mesmo problema muitas vezes não está presente na iniciativa privada. Então, esta menção do contexto de profissionalização, de institucionalização das estatísticas oficiais, onde reconhece a importância da independência profissional dos estatísticos e o papel das estatísticas oficiais como bem público, né? Eu acho que também que o informe ressalta que, apesar das restrições dos pressupostos que enfrentam muitos institutos de estatísticas, é fundamental que atraiam e retenham expertos. Isso é fundamental, e é muito complicado fazer isso, para que a gente possa ter uma equipe mais forte. De igual maneira, destaca a necessidade de recursos adicionais para consolidar o programa de monitoreio, responder de maneira dinâmica e adaptar as exigências da evolução. Com relação à parte de comunicação, antes havia rádio, a TV aberta com 4 canais, 5 no máximo, e o periódico. Agora há uma concorrência muito forte. Então, se para os índices nós estamos acá, é mais complicado. Há uma cerca de comunicação muito forte, e transitar de forma efetiva nessa rede de comunicação ampla é muito complicado. Gracias. Muchas gracias, Simar, y efectivamente lo que comentas en términos de la institucionalización de las estadísticas oficiales como un bien público y cómo ha crecido la entrada de las redes sociales, los canales de difusión y cómo se ha difundido todo esto y con un dato, fortalecer el tema de las estadísticas oficiales. Déjenme pasar ahora, y me voy a ir en el sentido opuesto, de atrás para adelante, porque quisiera hacer otra pregunta más, para después abrir el espacio a los colegas a preguntas y respuestas de los colegas que han comentado algunos temas en el chat. Y quisiera preguntarles a ustedes 4, ¿cómo creen que se puede crear una cultura institucional que pueda evolucionar rápidamente y adaptarse a los cambios que estamos viviendo ahora? Y díganme un logro en el que se sientan más orgullosos de su oficina, que ha logrado una respuesta efectiva ante estos desafíos que hemos enfrentado. Entonces, si quieres, empezamos contigo ahora, Simar, y vamos en el sentido opuesto para que lo puedan tomar. Adelante, Simar. Gracias, Rolando. Um dos logros que me sinto mais orgulhoso é a implementação de uma estratégia de modernização tecnológica e metodológica que ha permitido ao IBGE melhorar a qualidade e a rapidez e a acessibilidade dos dados. Hemos fortalecido nossa capacidade de análise com relação ao Big Data, automatização de processos e a transformação digitais abertas. Lo que há resultados é uma maior confiança por parte dos usuários. O censo 2022 é um exemplo disso.
em uma maior participação da sociedade e na utilização de nossas estatísticas. Además, hemos estabelecido alianças internacionais que han enriquecido nossas metodologias e promovido uma inovação em nossas práticas, posicionando o IBGE como uma referência como Instituto de Estatística. Não podemos, não olvidemos que sobrevivemos a uma pandemia, nós não detuvimos, nós reinventamos e logramos ampliar nossa capacidade de produção estatística durante a pandemia e brindar com respostas mais efetivas, oportunas, para aportar estatísticas confiáveis e combater os danos causados pela pandemia. E isso sem dúvida foi um logro muito forte. Outro ponto é que menciono, com a dificuldade de inserir nas redes de comunicação e dizer que estamos fazendo um censo foi um grande desafio. E não foi só aqui em Brasil, nós outros podemos conferir isso em todos os países. Todavia conseguimos terminar o censo acá, concluir o censo, apesar das dificuldades, se completou com êxito. Tivemos a oportunidade de criar um dos programas de capacitação mais grandes de cooperação internacional, que chama o projeto Observa Censo. Em outras palavras, seguimos aqui com um programa de superar desafios, que somos conscientes da necessidade de cambiar e fortalecer uma produção estatística nacional, proporcionando dados, como lhe disse Luiz, dados que são políticas públicas que se baseiam em evidência e com uma grande confiança e também trabalhando com fortalezas e trabalhando fortemente também com um processo de inovação e sendo claro a nossa fortaleza. Eu acho que também para desenvolver uma cultura institucional dinâmica e flexível é fundamental impulsionar essa mentalidade inovadora de aprendizado permanente em todos os níveis da organização e estamos começando a fortalecer isso aqui internamente. Además, é essencial fortalecer o liderazgo visionário que impulsiona a transformação digital metodológica estabelecida, uma visão clara e compartilhada sobre a importância dos INES. É importante fazer um trabalho junto aos formuladores de política pública da importância, né, dos institutos de estatística, e também é importante investir no desenvolvimento profissional contínuo, promover a participação ativa dos empregados na identificação de oportunidades de melhora e de manter a comunicação transparente e sempre muito aberta. Como estava no documento, está completando agora 20 anos, 30 anos que estamos utilizando a internet. Então, isso é um momento também que é muito importante, foi um desafio muito forte também, e é crucial implementar mecanismo de avaliação e ajustes periódicos que permitam à instituição adaptar-se rapidamente a esses câmbios, né? Que não estão acontecendo pela primeira vez, sempre há câmbios, todavia esses câmbios são retos muito fortes em torno da necessidade que os usuários têm. Estamos diante de uma situação que mencionei anteriormente, que necessita de apoio financeiro significativo. Frente à severa limitação de recursos, é importante ser criativo, ser estratégico e, pressuposto, quaisquer que sejam as ações, não podemos interferir com o modus operandi de um Instituto Oficial de Estatística que segue os 10 princípios fundamentais das estatísticas oficiais da ONU. Por isso, por enquanto, é isso. Muchas gracias, Simar, y tomo nota sobre el tema, sobre las dificultades, los éxitos que se tuvieron con relación al censo que comentabas y la modernización.
y las problemáticas y las limitaciones presupuestales que tenemos todos ahí y que están reflejadas en el mismo proyecto del Plan de Trabajo 2635 también para nosotros. Isabel Islas, adelante. Sí, gracias, Rolando. A ver, yo creo que la primera cosa a reflexionar es esta lógica de que la cultura, digamos, no se impone, ¿no? Una cultura ágil no se impone en las instituciones, sino se cultiva, y se cultiva desde diferentes como perspectivas, no perspectivas, sino aristas. Entonces, me parece que la primera es, sin duda ya lo decía Simar, el tema de los liderazgos. Entonces, sí necesitamos, uno, que los liderazgos tengan esta, digamos, esta intención o estas habilidades de pensamiento crítico, que en la medida en la que ellos sean capaces de ver que las cosas que hacemos se pueden hacer diferentes o se pueden hacer de una manera más eficiente y buscar soluciones fuera de la caja, permea sin duda en el quehacer de las propias oficinas de estadística y en realidad pues en cualquier institución. Y entonces lo que importa, aparte del liderazgo, es esta cosa como simbólica del lenguaje, el lenguaje al interior de las instituciones. Entonces no solo es decirlo en estos foros o decir este documento es muy importante, sino cómo lo adopta como una filosofía al interior de las instituciones. Y eso implica que la manera en la que tú comunicas las cosas al interior de tu institución tiene que ser, sin duda, diferente a lo que has hecho si quieres que la institución sea diferente. Y eso es utilizar, pues, desde el lenguaje incluyente, adoptar esta lógica en los documentos y en las discusiones, un enfoque sistémico, un enfoque inclusivo, y una cosa que me parece súper importante es cómo logras hacer que la gente tenga esta cultura de la mejora continua, ¿no? De repente sentimos que ya tenemos una solución y hay resistencia al cambio. Entonces, en la medida en la que haya resistencia al cambio, supongamos que nos vamos a transformar esta vez, pero el mundo no va a dejar de cambiar. Y entonces, en 10 años vamos a volver a tener este dilema. ¿Y ahora cómo nos transformamos? Entonces, la lógica es cómo logras acompañar la trayectoria de evolución del mundo con esta lógica de pensamiento crítico. Entonces, más allá de dar capacitaciones, que sin duda todos lo damos desde el ámbito técnico, es cómo generamos estas habilidades blandas de, como ya decía, pensamiento crítico, trabajo colaborativo, que es súper importante. ¿Cuántas veces al interior de las oficinas hay trabajo en silos? Que no colabora con esta lógica de enfoque sistémico en donde necesitamos que la información estadística y la geográfica se hable, porque el poder que tiene eso para entender en dónde se dan los fenómenos es muy, muy grande. Entonces necesitamos echar mano de eso. Y por último, pues sin duda, todo esto tiene que ir acompañado de cambios, digamos, estructurales. Y eso pasa por una dificultad presupuestaria. Necesitamos invertir en infraestructura tecnológica, porque hablar de adoptar inteligencia artificial no es suficiente con tener a gente sentada en la mesa con esas habilidades, sino tener la infraestructura tecnológica para hacer frente a la carga que eso implica desde procesamiento, almacenamiento, hacer una revisión de cómo encontramos un balance entre el uso de la nube y las cosas in situ, etcétera. Y por supuesto, pues evaluar el uso de inteligencia artificial, software, etcétera. Respecto a, dado eso, que creo que me siento muy orgullosa del INEGI, pues me parece que hemos avanzado en algunas de estas aristas. El primero, yo creo que es muy importante, el programa estratégico del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica aquí en México, está muy alineado a lo que hoy hemos discutido, esta lógica de cambio, modificación, enfoque sistémico e inclusivo, y eso me parece que es un paso importante, porque es una brújula respecto a lo que estamos diciendo que tenemos que hacer desde el sistema. Entonces, si ya está en este documento estratégico que tiene un horizonte de 24 años, ya no depende de quien esté sentado en cada silla, sino es ese documento que fue consensuado, pues tiene esta lógica de dirección de transformación, mejora continua, etc. Entonces, creo que eso es muy importante. La otra cosa que nos ha permitido, pues, explorar nuevas formas es que en México tenemos, bueno, en el instituto hay un laboratorio de ciencia de datos. O sea, hay un grupo que se dedica, digamos, de tiempo entero
a analizar cómo utilizar mejor imágenes satelitales para generar información de manera más oportuna, cómo utilizar inteligencia artificial para ya sea eficientar un proceso de producción como la codificación de una encuesta o para comunicar mejor a través de chatbots. Pero el tener un laboratorio te permite tener estos espacios controlados en los cuales experimentar sin poner en riesgo, digamos, como tu operación diaria. Y eso cambia la lógica de un compromiso hacia la innovación. Y por último, otra cosa que estamos fortaleciendo mucho en el instituto es el enfoque diferencial e interseccional. Es decir, el mundo hoy es más sensible a la diversidad. Y las oficinas de estadística no nos podemos quedar atrás respecto a eso. Necesitamos tomar conciencia de que hoy necesitamos visibilizar la vida y las experiencias de todos los grupos. Entonces, ¿cómo logramos visibilizar a todas y a todes en nuestras estadísticas? Entonces, creo que esas son las cosas que desde acá se han venido como adoptando y fortaleciendo en esta lógica de transformación de la institución. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel, por los comentarios sobre el tema de los liderazgos, cómo hacer el pensamiento crítico, la cultura de la mejora continua y cómo fortalecer esas habilidades blandas al interior y cómo visibilizar a todos, a todes, como lo comentabas. Te paso la palabra, Iván. Muchas gracias, Rolando. Gracias a los colegas por los brillantes aportes, también muy interesantes todos. Hablando de cultura institucional, realmente es desafiante porque estamos hablando del conjunto de rasgos distintivos, ya sea en lo material, características afectivas, espirituales, que nos caracterizan como organización. A partir de ahí, se nos ocurre crear espacios de interacción entre los funcionarios del INE y también los usuarios. También crear plataformas digitales que visibilicen la información disponible, que hagan más asequible a esa información, y por otro lado nuestros compañeros también ven el uso, el impacto de su trabajo. Por otro lado, también invertir cada vez más en capital humano, en nuevas tecnologías y también en habilidades blandas. Esas habilidades blandas son fundamentales para el éxito de cualquier trabajo. También fuerte comunicación, tanto interna como externa. También promover la transparencia, la apertura, visibilizar las metodologías, documentar los procesos y el intercambio también de los mismos con nuestros usuarios. Finalmente, incorporar nuevas tecnologías que ayuden también al fomento o al fortalecimiento de la cultura. Respondiendo a la consulta de cuál ha sido el logro más emblemático reciente del INE de Paraguay, creo que podría ser el último Censo Nacional de Población y Viviendas del año 2022, que aportó mucho, en mi caso muchas canas, pero algo más, sino que también son espacios en donde podemos evolucionar como oficinas nacionales de estadística. Imagínense, fue en 20 años el censo, volvimos a hacer en Paraguay un censo de hecho en un solo día, con una cobertura de más del 90%, con muchas innovaciones como por ejemplo el portal geoestadístico, que gracias a Rolando y ese gran equipo de la CEPAL hemos desarrollado en el Paraguay, y hoy ya nos encontramos en una etapa de dotarle de también instrumentos de métrica. Otra gran innovación que nos permite a partir del censo es utilizar tecnologías de punta como inteligencia artificial para la codificación de variables abiertas, como por ejemplo ocupación. Esto también nos permite fortalecer a nuestro sistema estadístico nacional por la gran demanda de información que tenemos a través de los usuarios especializados en el marco de una estrategia nacional de desarrollo estadístico y de un plan estadístico nacional que se actualiza cada año. Potenciar, por supuesto, los registros administrativos. Estos también han sido un elemento fundamental para la constatación o la validación, si se quiere, del último Censo Nacional de Población. Por supuesto, todo esto suma a la puesta en valor
del dato, que es nuestro gran objetivo como Oficina Nacional de Estadística. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván, por los comentarios. Invertir en capital humano, habilidades blandas, cómo mejorar la transparencia, las nuevas tecnologías que se tienen que implementar y cómo el uso y la inversión en tecnologías de punta, como lo que están haciendo ahora con las codificaciones a través de inteligencia artificial. Le paso la palabra a Marta Esquivel para cerrar con esta ronda. Gracias. En el tema de cultura, para poder atender estos retos, estamos y estaremos apostando por los siguientes. Una organización, una estructura más ágil, horizontal, menos jerárquica, abierta a la sociedad y centrada en el usuario o los usuarios. Alianzas a nivel de la academia, no solo para la formación del talento humano interna, sino para el trabajo conjunto. Más participación en nuevas generaciones, en un tema de relevo generacional. Más conocimiento, obviamente, y formación en nuevas tecnologías. Y relativo a lo que, por cierto, mencionó Iván, una mayor motivación interna sobre las experiencias o vivencias del éxito de lograr acciones o políticas públicas basadas en datos, a lo que yo llamo tener un trabajo por propósito, tener un propósito e inspirar la cultura de todos y todas. En cuanto a los logros, definitivamente Costa Rica tuvo el privilegio de incorporarse a la OCDE y dentro de los comités técnicos desde 2019 tuvimos la dicha de tener y definir una ley moderna, la 9694, que fomenta la colaboración, la confianza en la población usuaria, la calidad sin duda, pero además nos otorga el rol rector del sistema, lo cual contribuye a la mayor confianza, a la gobernanza y a una claridad legal, sin mencionar o adicionando una autonomía financiera relativa. Sin duda también tengo que agregar los avances tecnológicos en el uso o implementación de un portal del geoportal, el uso de la nube y plataformas open sources. Un poquito mencionar también los avances en comunicación con el uso de chatbot en nuestra página web, básicamente. Gracias. Muchas gracias, Marta. No hay muchas preguntas, pero quiero hacer un par de comentarios que hacen aquí en el chat para todos ustedes, para que me lo comenten. El primero, que viene de Giovanna Risi, en el que dice, y leo, un reto mayor que se presenta consiste en adquirir capacidades de articulación intersectorial e interinstitucional. Se necesitan también ejemplos y experiencias innovativas que ayuden a entender este gran reto de la articulación. Es decir, ¿cómo hacemos para tener ejemplos que podamos tener? Ese es el primer comentario. Y luego nos hace un comentario un poco más amplio, Alfredo Bustos, del INEGI, en el que hace un primer comentario sobre el documento, Luis Gerardo. Dice, me parece conveniente que las referencias a la estadística en el plan se califique como estadística oficial. Por ejemplo, cuando se habla en el documento de la capacitación en estadística, no hacen referencia a la estadística inferencial, como la multivariada, series de tiempo, experimentos estadísticos, etcétera. Punto y aparte. Creo, además, que hay que cerrar la brecha entre estadística oficial y la académica para fortalecer las metodologías que la primera usa, que la estadística oficial usa. Sugiero además que se considere la inclusión en la currícula universitarios en la región. En la currícula, a los universitarios en la región
un curso en estadística oficial para que los nuevos profesionistas conozcan lo que se produce en cada oficina nacional de estadística y tengan una idea de su utilidad en la práctica profesional para su área de conocimiento. Yo creo que en este sentido es bien interesante y creo que hay pocos colegas estadísticos que hayan tenido, por ejemplo, en sus cursos, en las carreras, a profesores que trabajaran en las oficinas estadísticas de sus países. Tuve la fortuna de yo ser uno de ellos, pero estos comentarios creo que son muy pertinentes los dos, entre la articulación intersectorial e interinstitucional y buscar ejemplos y cómo incorporar mucho más a la academia, que es de donde vamos a sacar también a los futuros profesionistas de las Oficinas Nacionales de Estadística. Abro la mesa para quien quiera hacer comentarios al respecto y que me digan, que levanten su manita, cuando menos para poderlo hacer. Veo a Iván y luego Marta. Muchas gracias, Rolando, y gracias a Giovanna y a Cristian, creo que hicieron también sus consultas. El tema de la articulación es el gran desafío que también tenemos las oficinas nacionales de estadística. Y no solamente con el sector privado, muchas veces con el sector, con componentes del sistema estadístico nacional, es un desafío grande. Nosotros estamos trabajando actualmente con COSTAT, que es la Oficina de Estadísticas de Corea del Sur, que son líderes globales en inteligencia artificial, microchip, etcétera. A ellos también les cuesta. Entonces, una fórmula que vimos que está resultando es que planteemos proyectos conjuntos con esas instituciones, en donde el INE aporte lo suyo y también a beneficio de la Oficina del Sistema Estadístico Nacional. Entonces, trabajar juntos, pero que haya una relación de ganar-ganar, mejorando su base de datos o sacando un producto conjunto. Y por el otro lado, también el tema de las estadísticas oficiales. Me sumo totalmente a la idea de incluir en la currícula, pero también hoy las estadísticas experimentales son una gran oportunidad para entender las tendencias, las necesidades del mercado, las necesidades de los usuarios y por supuesto creo que son la base para las estadísticas oficiales. Ahora, tenemos que trabajar en darle una reglamentación, una metodología a esto que podamos seguir las oficinas nacionales de estadística y concretar. Creo que es una gran oportunidad para la innovación tecnológica o la innovación metodológica. Gracias. Muchas gracias, Iván. Le paso la palabra a Marta y luego Luis Gerardo quiere hacer un comentario. Adelante, Marta. Gracias. Desde mi experiencia, sí contribuye, y el documento lo menciona, el tema de que las oficinas no solo hablemos técnicamente, sino su lenguaje político, es además un reto. Tener esa formación para poder además tener una visibilidad oportuna de los stakeholders que cambian, porque el mundo político, mientras haces un network, ya después rapidísimo cambia. Entonces, tener esa identificación oportuna para estrechar relaciones y que dos cosas, esa relación ojalá siempre sea ganar-ganar, pero al mismo tiempo manteniendo la distancia técnica y objetiva que debemos siempre cuidar por temas de confidencialidad. Eso es muy delicado. Ya saben, el tema político hay que manejarlo con mucho cuidado en temas de entes políticos, instituciones, igual a nivel de sectores en líderes de cada una de estas. Muchas gracias, Marta. Luis Gerardo. Gracias, Orlando. Solo un comentario en respuesta a lo que mencionabas de la pregunta sobre cerrar la brecha entre las estadísticas oficiales y las estadísticas inferenciales y la estadística académica. Creo que es parte de estas
este cambio cultural y abrir a trabajo de equipos multidisciplinarios, que es todavía una labor por acabar. La jefa de estadística de Costa Rica bien mencionó ahora, es complejo tener estas relaciones, pero y se necesita construir en forma gradual a base de confianza. Esta confianza solo se logra, como mencionaron también, haciendo proyectos conjuntos. O sea, construir confianza es construir algo juntos. Entonces, tenemos que encontrar la forma de acercar estas diferentes comunidades académica y estadística oficial para lograr ampliar nuestros panoramas mutuamente. Un punto que vemos en las nuevas tecnologías es la necesidad de incorporar métodos estadísticos inferenciales bayesianos, por ejemplo, a nuestras labores cotidianas, o medidas de incertidumbre que permitan evaluar los resultados de estas estadísticas experimentales producidas con nuevos métodos. Es una demanda urgente. Incorporar esos métodos, y tenemos que además pasar de la parte experimental a la incorporación en las estadísticas de programa normal de trabajo, ¿no? Esa graduación de experimental a programa normal de trabajo. Gracias. Gracias, Luis Gerardo. Simar. Estás en mute, Simar. Ya. Ponto. Gracias, Rolando. Un punto que me gustaría ressaltar acá. Primeiro, dizer que ouvir a todos está sendo momento bastante importante para mim e para nós outros acá do IBGE, porque as sugestões são muito bem-vindas. Muito bem-vindas, mas tem ponto que me gostaria, não podemos olvidar da Agenda 2030 e a falta de resposta dos indicadores que compõem as 169 metas, não estou seguro se é esse o número, mas eu creio que sim, são 17 objetivos. Estamos ante um dilema que exige uma ação imediata e coordenada para fortalecer que os INES e para que possam garantizar a produção de dados confiáveis e independentes para responder à Agenda 2030. Então, isso é fundamental. Outro ponto que me gostaria de ressaltar acá é que antes, no passado, ter resposta para o país como um todo ou para os estados era suficiente. Agora não mais. Agora, cada municipalidade quer ter informações rápidas, tempestiva, confiável, e os institutos não são capazes de fazer isso, a não ser que seja consenso. Então, e por isso eu insisto que outro ponto é o acesso ao registro administrativo, que é um desafio diário para alguns INES de alguns países. Então, esse é um ponto que eu gostaria de falar, né? Responder à Agenda 2030, estatísticas que são a nível municipal, de municipalidade, que hoje só conseguimos fazer isso através do censo. Então, sim, são dois pontos que eu acho que como responder à Agenda 2030. Recentemente, estuve em um evento em Copenhague, um evento da ONU sobre os dados produzidos pelos cidadãos. Esse foi um evento que mostrava que era muito importante que os institutos de estatística estivessem mais perto desses grupos que estão produzindo dados, para que pudessem tê-los como parceiro, estar mais perto deles. Então, assim, me gostaria de ouvir um pouco sobre isso, sobre esses dados que são produzidos por cidadão e como que a CEA pode estar vendo isso, um pouco isso. Gracias, Simar. Y si tomamos nota y
y tiene que ver mucho con la vinculación con las oficinas y de las oficinas estadísticas y la academia para poder producir y aplicar metodologías que puedan llevarnos a hacer desagregación de los datos, así como el fortalecimiento de los datos administrativos, registros administrativos que podamos bajar para poder bajarse a nivel municipal en ciertos momentos, ¿no? Isabel. Meto rapidísimo porque ya estamos sobre tiempo. Creo que respecto a digamos, a este reto de cómo logras trabajo colaborativo intersectorial e interinstitucional, en México, digamos, tenemos el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, en el cual, digamos, confluyen no solo los 3 órdenes de gobierno, sino los 3 poderes de la Unión, en tomar acuerdos respecto a qué información debería de estarse generando en el país. Y ciertamente, si bien el modelo, digamos, institucional está, o sea, hay una ley y tenemos todo la infraestructura para que tengamos las mesas de discusión, aún teniéndolo, sigue siendo un reto de cómo lograr que se apropien. Y entonces creo que parte de cómo avanzar en eso es un poco, no solo tratar de cambiar nosotros como institución con esta lógica de pensamiento crítico y trabajo colaborativo al interior de las instituciones, sino cómo logras que eso se vuelva una cultura, digamos, del resto de las instituciones de tu país, de tal suerte que sea natural, al menos, digamos, en el sector público, natural decir, pues es importante sentarse a platicar y dialogar respecto a estos temas, porque al final del día, cada vez todos tenemos menos dinero y menos tiempo para reaccionar. O sea, en la medida que tú tengas claro que 2 cabezas piensan mejor que una y resuelves mejor y encuentras sinergias y complementariedades, pues va a ser mucho más fácil avanzar hacia la transformación, no solo de las oficinas de estadística, sino en realidad del resto de los actores que hoy están involucrados en el ecosistema de datos. Entonces, creo que necesitamos, y eso me lleva a retomar lo que decía Alfredo, necesitamos hacer intervenciones tempranas respecto a la construcción de los ciudadanos del futuro. Es decir, pues él decía pues vayamos a las universidades a que se dé una clase. No, vayamos antes. ¿Qué tendremos que estarles diciendo a los niños hoy para que la cultura estadística, para que el interés por la información sea más orgánico en sus vidas, ¿no? Entonces, cosas que, por ejemplo, en México estamos haciendo tenemos una sección de Cuéntame de México, que es la versión simplificada para que, digamos, el objetivo de esa sección en el portal es que niños y niñas del país puedan acceder para poder hacer sus tareas. Eso creemos que puede tener un impacto respecto a esta cultura por la información desde edades tempranas. Entonces, creo que necesitamos ir pensando en qué actividades necesitamos implementar en el sector educativo, en nuestra comunicación desde oficinas de estadística para lograr cambiar, digamos, de origen el paradigma y no esperarnos a tener acciones, digamos, reparatorias. Entonces, pues eso, gracias. Muchas gracias, Isabel. Hay 2 comentarios que hay en el chat y con esto ya voy a cerrar la conversación. Uno de Cristian Octavio Matamala. Dice que la gestión del conocimiento y por ende la producción de los aprendizajes necesita de la valoración de los datos e informaciones en la generación de las políticas públicas. Cuando los gestores públicos no optan por estas informaciones generadas por las oficinas de estadísticas, se obstaculiza la cadena de información. Y también hace una pregunta que la dejo para que la reflexionen de aquí a que los directores de las oficinas de estadística nos reunamos en noviembre o en otro webinario que dice Laura Olivia López Arabia, decir, y que tiene que ver mucho con lo que hemos comentado, cómo comunicar el valor público de la estadística en tiempos de desinformación y datos virales. Eso amerita solamente un webinario nuevo para este tema y sería un muy buen tema para ver todo lo que está pasando en términos de comunicación y en términos de esto. Ahí le dejo la tarea
Andrea Murden para ver si organizamos algo, y a nuestros colegas que siempre nos acompañan y nos apoyan en esta red de transmisión de conocimiento del INE de Chile, y agradecerles todo este proyecto, todo este apoyo para hacer todos estos webinarios. Yo con esto quiero decirles dos cosas. La primera, agradecerles por estar presentes. Llegamos, hay más de 300 colegas conectados en este webinario. Para que, Luis Gerardo, por favor, se los comentes a nuestros amigos de UNESE que hubo mucho interés en nuestra región, en América Latina, por este webinario. Dos, comentarles que la presentación y el video del webinario estarán disponibles en la página web de la red de transmisión de conocimiento. También nos hizo una solicitud Osama Rahman de la Oficina de Estadística del Reino Unido, en la cual les vamos a enviar a ustedes una pequeña encuesta sobre el webinario para recibir sus observaciones sobre el documento que se presentó. Quieren un poco de crítica también constructiva y negativa, lo que no les haya gustado, para que poder tenerlo y hacerlo a todos ustedes que están participando en este webinario. Los próximos webinarios que tenemos dos, el día 17 de julio, la próxima semana, el 9º webinario de la serie de indicadores de cambio climático a las 10 de la mañana, hora de Chile. También tenemos otro webinario sobre el uso de los modelos fundacionales en los procesos de producción de información estadística y geográfica, la experiencia de México. Asumo que por ahí andarás también tú, Isabel, en este webinario. Y el 31 de julio vamos a tener un webinario sobre el IPC, el cambio de año base e innovaciones en la recolección de precios, las experiencias de Chile, Guatemala y República Dominicana. Yo con esto le quiero cerrar este webinario agradeciéndole a todos los panelistas su participación, a Osama, a UNESE, a toda la comunidad europea por habernos compartido este documento que es de gran utilidad. Luis Gerardo, por favor, a través de tu conducto, agradecele a través de todos los colegas que participamos, más de 300 estamos conectados. Y si no hay más, yo les doy las gracias y nos vemos hasta muy pronto. Muchas gracias y un saludo a todos ustedes. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias.